Muchas gracias por la invitación, muy generosa tú en la presentación. Yo la verdad es que realmente soy una estudiosa y una apasionada por el tema de los residuos, así que estaré muy feliz y complacida de hacer algún tipo de reflexión en torno al manejo de los residuos peligrosos durante la pandemia del COVID, haciendo énfasis en los residuos de riesgo biológico. Entonces, por favor, va a estar pendiente acá al celular si acaso no se está escuchando bien, pero intentaré hablar a buen tono. Dentro de la propuesta que había hecho para presentar el tema hoy, tengo un contenido preliminar que puede variar dependiendo de las preguntas al final. Pretendo empezar presentando una premisa como la base de esta presentación, delimitar conceptualmente la presentación y el tema que se va a estudiar, identificar cuál es la problemática puntual sobre la que haremos el análisis, las razones que se han dado para aumentar esta problemática, en especial los residuos de riesgo biológico, y cuáles han sido las directrices que se han dado en torno a la gestión ambientalmente racional de este tipo de residuos. Llegaremos a unas conclusiones. Al final, para concluir esta pequeña disertación que he hecho en torno al tema de los residuos, lo que pretendo es responder o que se hayan ya dado respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando en el país en torno al tema de los residuos de riesgo biológico? ¿Por qué se está presentando esta problemática de aumento de los residuos de riesgo biológico? ¿Dónde principalmente se está dando esta problemática? ¿Cómo se le debe hacer frente a esta situación? ¿Y quién debe responder en caso de afectación? También, pues, pretendo que se responda a la pregunta cuáles han sido las medidas que se han tomado para hacer frente a esta problemática y qué papel juegan las autoridades ambientales en todo el manejo de esta problemática. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a hacer el análisis que tengo propuesto. Primero, la premisa. Entonces, lo que desarrollaré a continuación en esta presentación es cómo a raíz de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial se ha presentado un aumento drástico en la cantidad de residuos peligrosos, específicamente en los residuos de riesgo biológico, y en esto Colombia pues no ha sido una excepción. Es importante aclararle al público no experto que los residuos de riesgo biológico se encuentran contenidos dentro de un gran grupo denominado residuos peligrosos. En otras palabras, existe una categoría denominada residuos peligrosos y dentro de esta categoría se encuentran los residuos de riesgo biológico. También la acompañan a los residuos de riesgo biológico los residuos corrosivos, los reactivos, los explosivos, los inflamables y los tóxicos, tal como lo establecen las normas internacionales. Ya con base en esta premisa sobre el aumento considerable de los residuos de riesgo biológico, pasemos a la delimitación conceptual. Entonces, ¿qué es un residuo de riesgo biológico y por qué es importante gestionarlo? Los residuos de riesgo biológico son un tipo de residuo peligroso. Ya les expliqué qué es la especie versus el género, los residuos de riesgo biológico, la especie, el género, los residuos peligrosos. Estos residuos de riesgo biológico contienen agentes patógenos como microorganismos u otros agentes que tienen la suficiente virulencia o concentración y pueden causar enfermedades a los seres humanos o a los animales. Esto según la definición que se ha dado en Colombia respecto de este tipo de residuos. También según la normatividad colombiana, los residuos de riesgo biológico se clasifican en biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y residuos de animales dependiendo de las condiciones de generación. ¿Por qué se ha dado un aumento en la cantidad de los residuos de riesgo biológico? Y aquí venimos, y es, uno, el alto contagio del virus. Segundo, el mayor número de personas infectadas debido a ese alto contagio que tiene el virus. Y tercero, por la sobrecarga en los servicios de salud. ¿Qué pasa?
El alto contagio del COVID, para nadie es un secreto que se ha pedido, se tomen unas medidas extremas de lavado de manos, de cuidado, de distanciamiento social, porque se considera que este virus es altamente contagioso. De hecho, en las primeras comunicaciones que dio la Organización Mundial de la Salud en enero de este año, del año 2020, manifestó que no tenía claro el potencial patogénico del virus ni la dinámica de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, sí hizo énfasis en que todas las personas que estuvieran asociadas al manejo de los pacientes o de un material potencialmente contaminado utilizaran equipos de protección personal. Guantes desechables, las mascarillas quirúrgicas o tapabocas, batas antifluidos y protección para ojos. Vemos nosotros en los noticieros y cuando se nos muestran los casos de atención de pacientes con COVID, que los médicos, enfermeras y todo el personal asociado está envuelto en una cantidad de implementos. Esto pues tendrán que ser desechados y por eso se da un aumento. También hay una cantidad de elementos, de equipos que al final también tienen que ser destruidos con el fin de minimizar los riesgos asociados al contagio. Entonces, esto lo que nos permite es dimensionar es que se están utilizando muchos más implementos que al final también tendrán que ser desechados o eliminados y por lo tanto estamos hablando de un aumento exponencial en la generación de estos residuos. También existiendo un mayor número de personas infectadas, pues se está sobrecargando a los sistemas de salud. Nosotros vemos que los hospitales a nivel mundial han colapsado por la cantidad de personas que buscan atención en salud. La atención de los pacientes, la toma de las muestras van generando una cantidad de residuos y la ecuación termina siendo muy sencilla. Un mayor número de personas infectadas con el virus demandando servicios de salud. El servicio de salud utiliza una cantidad de implementos para proteger a la persona que está atendiendo. Estos implementos terminan contaminados si la persona está contagiada con el virus, igual. Entonces, uno más otro aumenta considerablemente la generación de los residuos peligrosos. Pero, ¿por qué es tan importante gestionar adecuadamente estos residuos de riesgo biológico? Siempre se han dado directrices desde la comunidad internacional, el Ministerio de Salud siempre ha dado directrices en torno al manejo de los residuos de riesgo biológico. Sin embargo, en la actualidad, debido al alto contagio que se tiene de los implementos, el tiempo que permanece el virus en las superficies, pues ha hecho mucho más importante que se gestionen adecuadamente este tipo de residuos. Además, la comunidad internacional ha hecho énfasis en decir que los residuos se pueden constituir en una fuente secundaria de contagio. De ahí la importancia de gestionar adecuadamente los residuos que se están generando. Sin embargo, existe una gran dificultad y es que aunque los países se han centrado en aumentar la capacidad hospitalaria, no se ha reforzado las estrategias de gestión ambientalmente racional de los residuos de riesgo biológico. Se ha dicho todos los implementos de seguridad y demás, pero no se ha reforzado ni se ha invertido en aumentar la capacidad que tienen los países para gestionar sus residuos, especialmente los residuos de riesgo biológico. Pero, ¿cómo se gestionan estos residuos y por qué la importancia y por qué la comunidad internacional y el país le ha dado una mirada a este tipo de residuos? Existen varias directrices en torno al manejo de estos residuos de riesgo biológico. En primer lugar, se ha determinado las directrices por parte del Convenio de Basilea. Recordemos que Colombia es un país firmante del Convenio de Basilea que se dio en 1989 y que en Colombia empezó a ser parte de la legislación nacional a través de la Ley 253 del año 96. Existen también otro tipo de directrices que son las directrices que ha dado la Organización Mundial de la Salud en su capítulo para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, y adicionalmente el gobierno colombiano a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Salud y la Protección Social también nos han dado unas directrices de qué se debe hacer con este tipo de residuos. Entonces, ya tenemos planteada
la situación de hecho y la problemática. Existe un aumento en la cantidad de los residuos de riesgo biológico. Existe una necesidad de gestionar los residuos de riesgo biológico de manera ambientalmente racional con el fin de minimizar impactos, no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud humana, y para poderlos gestionar se han dado unas directrices desde la comunidad internacional y desde las autoridades nacionales. Ese es nuestro panorama. Pero veamos puntualmente qué se establece en cada uno de los casos para dar una gestión ambientalmente racional a la que hace referencia el Convenio de Basilea. Recordemos que el Convenio de Basilea pues es una directriz muy importante y está asociada al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. Y si bien puntualmente no estamos hablando acá de un movimiento transfronterizo, sí este Convenio de Basilea nos da estas directrices en torno a la eliminación de ciertos desechos, incluidos aquí en el anexo 3 del Convenio de Basilea, los residuos de riesgo biológico. Dentro del Convenio de Basilea se clasifican los residuos de riesgo biológico dentro de las corrientes de residuos Y1 a 4020, que corresponden a los desechos clínicos que provienen de la atención médica prestada en hospitales, en los centros médicos o en las clínicas. Para ello, la Secretaría del Convenio de Basilea ha dado unas directrices técnicas sobre el manejo ambientalmente racional, y estas vienen desde el año 2003 y dependiendo de las técnicas, de las características, van siendo actualizadas estas directrices del Convenio de Basilea. Ahora la pregunta, ¿qué establecen esas directrices? ¿Qué nos dicen las directrices? ¿Qué nos recomienda la Secretaría del Convenio de Basilea? Entonces, aquí viene un punto muy importante. Establece que si es necesario, es decir, un condicionamiento, los desechos biomédicos y de asistencia sanitaria deberán ser inactivados antes de que sean objeto de eliminación definitiva y descarga. Y hago énfasis en esta frase que nos trae las directrices porque efectivamente eso es lo que acoge también el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y también la Organización Mundial de la Salud. Establece que la decisión de tratar este tipo de desechos y el tratamiento también que se le dé a este tipo de desecho debe atender a varios criterios. Primero, al tipo de material y a las características del material que se esté desechando. No es lo mismo desechar, y lo vamos a ver más adelante dentro de lo que nos establece el Ministerio de Salud del mismo Convenio de Basilea, un anatomopatológico que un cortopunzante o un desecho de animales. También por el peligro y la viabilidad el peligro que tengan los organismos que contengan ciertos desechos, la eficiencia en el método de tratamiento que se pretenda escoger y las condiciones que existen en cada país para darle tratamiento a ese tipo de desechos. Entonces, ¿qué recomienda el convenio? Primero, en torno al almacenamiento, establece que este almacenamiento de los desechos biomédicos que se han generado desde riesgo infeccioso se realice en un lugar al que solo tenga acceso el personal capacitado. Debe realizarse en contenedores que estén cerrados y que preferiblemente cierren herméticamente y contar, si no se pueden desechar inmediatamente, contar con unas condiciones de enfriamiento si se requiere su almacenamiento. De todas formas, a partir de la pandemia del COVID-19, las directrices que se han dado desde el gobierno nacional es evitar los tiempos prolongados de almacenamiento de este tipo de desechos peligrosos. También establece el Convenio de Basilea que para la eliminación se prefiera, en todo caso, la incineración de los desechos de riesgo biológico, especialmente en instalaciones apropiadas. Es decir, que se dé a través de unos gestores autorizados que cuenten, para el caso colombiano, con la correspondiente licencia ambiental. ¿Qué establece entonces este Convenio de Basilea en torno a la incineración? ¿Cómo lo ve y qué pros y contras se encuentran?
Si bien el convenio reconoce que la incineración tiene una alta eficiencia en la desinfección y que pues para el tratamiento de los desechos infecciosos es el adecuado, que también la incineración es muy útil para la eliminación de desechos farmacéuticos o desechos químicos, establece como contra que este tipo de técnica, que es la incineración, puede tener costos relativamente altos en la inversión y en la operación, además de la problemática que podría estar asociada por el manejo de las cenizas, pues establece que estas cenizas que resultan del proceso de incineración pueden también tener características peligrosas. ¿Qué establece el convenio? Para ciertos tipos, no sé, ahorita hace un momento les hablaba de los residuos que podrían ser según el tipo y las características de desecho, la forma en la que se eliminen. Pues establece el convenio que para los anatomopatológicos pueden utilizarse los hornos crematorios, no para otros residuos de riesgo biológico. Pues serían estas partes de humanos si se llegara a requerir la gestión a través de hornos crematorios. Precisamente en Colombia se recurre a la incineración de los residuos para el manejo de los residuos de riesgo biológico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los hornos incineradores o la incineración como tal debe hacerse bajo ciertos condicionamientos, bajo ciertas pautas que dé la licencia ambiental, bajo el control de las autoridades ambientales. Y si bien estos costos que se tienen para la instalación de los hornos y para la operación de los mismos son elevados, es importante tener en cuenta que el país también ha previsto algunos beneficios tributarios para quien desarrolle este tipo de tecnologías, bien sea se trate de reducción o deducción del impuesto de renta y también en la exención de IVA como beneficios tributarios que trae el decreto 2205 del año 2007. Entonces eso es un aspecto importante tener en cuenta, que aunque son altos los costos de manejo y gestión de operación de los incineradores, pues definitivamente estos hornos pueden contar con unos beneficios tributarios importantes. ¿Cómo está Colombia frente al convenio de Basilea? Recordemos que, como les decía, Colombia es país firmante del convenio de Basilea, así que acoge las directrices al movimiento transfronterizo y sobre todo aquellas directrices en torno a la eliminación de sus desechos peligrosos. Es decir, que también nos hemos comprometido a gestionar los desechos peligrosos que se generen lo más cerca a la fuente generadora, es decir, acogiendo a las opciones que tenemos en el territorio para manejar este tipo de desechos peligrosos. Pero, ¿qué pasa para la aplicación de ese convenio y las directrices? Pues que definitivamente en Colombia es limitada la oferta de gestores para cubrir la demanda. Se aumenta exponencialmente la cantidad de residuos que tienen que ser tratados, pues efectivamente se va a presentar también un colapso en todas las formas de gestión que puede haber para los residuos peligrosos, porque no podemos negar que ha aumentado la oferta de gestores desde el año 2006, cuando se expidió esta política para la gestión integral de residuos peligrosos y el decreto 4741, con todas estas obligaciones que se establecieron, no podemos dudar, aumentó considerablemente la oferta de gestores de residuos peligrosos. Según la información que nos trae el IDEAM al año 2018, con corte a 2018, información publicada en el año 2019, existen aproximadamente 235 gestores de residuos peligrosos. Sin embargo, debemos tener en cuenta, es que los residuos de riesgo biológico no son los únicos residuos peligrosos que se están generando en el país, existen otro tipo de residuos peligrosos y por lo tanto hay unos gestores que están acondicionados o que pueden prestar este servicio de gestión de residuos de riesgo biológico y otros para otro tipo de residuos peligrosos que también está generando en el país. Entonces, un punto importante a tener en cuenta, la limitada oferta de gestores de residuos de riesgo biológico. Segundo, un aspecto muy importante también que se debe considerar, y es que existe una baja cobertura geográfica
de los gestores, pues los gestores están centralizados en 10 de los 32 departamentos que tiene el país. Es decir, que podríamos decir que el 60% de los departamentos del país no cuentan con gestores en su territorio. Lo que no podemos confundir es que, si bien no están las instalaciones en esos departamentos, en muchos casos los gestores que están en estos 10 departamentos de cobertura prestan los servicios a los departamentos que no cuentan con incineradores. Sin embargo, hay situaciones críticas, por ejemplo, como San Andrés y Providencia o como Chocó, que no cuentan, y la posibilidad de realizar la gestión ambientalmente racional de sus desechos peligrosos pues disminuye sustancialmente. ¿A qué lleva esto? Pues a que se dé un aumento en la gestión inadecuada de residuos peligrosos porque no se cuenta con la suficiente oferta en los gestores para cubrir la demanda que se está dando. Y si a esto le sumamos que existe una capacidad institucional reducida para enfrentar la problemática, podríamos ver que en caso de requerirse una mayor gestión de los residuos peligrosos, pues esta va a estar reducida. Esto en torno a lo que establece el Convenio de Basilea y las directrices del Convenio de Basilea. Ahora pasemos a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud a raíz de la pandemia del COVID en el manejo de los residuos. Primero, la Organización Mundial de la Salud fue clara y enfática al establecer a través del Programa de Naciones Unidas que la gestión adecuada la importancia de la gestión adecuada, es decir, que la gestión inadecuada de los residuos de riesgo biológico puede generar un problema posterior porque podría tener consecuencias si no se realiza evitando el contagio de otras personas humanas. Es decir, la ONU a raíz de la pandemia del COVID también dio directrices en torno al manejo adecuado de los desechos que se están generando. De hecho, cuando se dio una de las crisis en Wuhan, donde empezó la emergencia, que ahora ya sabemos por la información que nos dan los medios de comunicación, que ya termina siendo mínima frente a lo que ha pasado en otros países como Estados Unidos, España, Italia, que han empezado a estar en la cabeza con número de enfermos y contagiados. En su momento, cuando empezó la pandemia, se hablaba de 25 toneladas diarias de residuos hospitalarios para ser gestionados, que llevaron también a que colapsaran los sistemas de manejo y gestión adecuada de este tipo de residuos. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido el llamado puntual que ha hecho la Organización de Naciones Unidas en torno al manejo de los residuos durante la pandemia del COVID? Primero, habla sobre la minimización que se debe dar a aquellos desechos que sean innecesarios, es decir, también reducir la cantidad de los en la medida de lo posible. Obviamente tienen que utilizarse todos los implementos de protección y demás, pero minimizar la cantidad de los desechos que sean innecesarios. Segundo, ha hecho énfasis en la correcta separación, clasificación e identificación de los residuos que se están generando y a través de la implementación de técnicas apropiadas de su manejo, en su clasificación, pero además en todo su almacenamiento. Establece que se deben dar y seguir rigurosamente todas las directrices sobre empaque, etiquetado, tal como lo establecen las normas internacionales para el manejo de las mercancías peligrosas y todos los que ha sido acogido internacionalmente para el manejo de este tipo de desechos. También recomienda que se dé una eliminación ambientalmente racional de este tipo de residuos, incluido entonces el manejo de las emisiones. Y cuando hablamos de incluido el manejo de las emisiones, es porque la ONU acoge para aquellos países firmantes del Convenio de Basilea que se utilice la incineración como un sistema de eliminación ambientalmente racional de este tipo de desechos por su alta eficiencia en su manejo, pero que hay que tener en cuenta las emisiones atmosféricas que se están generando para que esto no genere mayores problemas a futuro. También recomienda la Organización Mundial de la Salud que se tenga en cuenta que los operarios y todos aquellos empleados que tengan contacto con los desechos peligrosos tengan en cuenta todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, que cuenten con todos los implementos
de protección para minimizar los riesgos de contagio de los empleados y que se haga una permanente capacitación del personal, no solamente en el uso de los implementos, sino también en todas las medidas de seguridad que deben tener al momento de manejar los desechos peligrosos. También no descarta, la Organización Mundial de la Salud no descarta que se desinfecten los residuos peligrosos antes de entregárselos al gestor autorizado. Definitivamente la Organización Mundial ha sido enfática que todo el personal médico y asistencial que esté en contacto con pacientes contagiados con el virus utilicen todos los equipos de protección personal que incluya guantes, carillas y, en fin, lo que ya habíamos mencionado, lo que está aumentando considerablemente la cantidad de los residuos. Pasemos entonces ahora, ya acabado lo de la Organización Mundial de la Salud, miremos ahora qué establece Colombia a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Salud y Protección Social en torno a estos lineamientos, centrándome puntualmente en el manejo de los residuos biomédicos. ¿Qué dice el país o qué dice el ministerio? Primero, pues establece una serie de condicionamientos y sacó un documento denominado pues lineamientos para la gestión de los residuos durante la pandemia del COVID. Para los residuos peligrosos, en especial para los residuos de riesgo biológico, establece el cumplimiento normativo. Y esto es muy importante. Al final, en las conclusiones, haré un llamado a que no se puede desconocer que se debe seguir con el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, por más que existan algunos decretos de emergencia. Lo que se pretende es dar una extensión al residuo y al manejo de los residuos durante esta pandemia. ¿Qué establece? Aquí hay dos opciones importantes. Uno, lo que se establece para los prestadores del servicio de salud y otro desde el punto de vista sanitario y otro desde el punto de vista ambiental para los gestores de residuos peligrosos. Para los prestadores del servicio de salud, establece, les aplican las obligaciones de separación en la fuente, aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Los residuos peligrosos, para los residuos peligrosos, en especial para los residuos de riesgo biológico, establece el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, en especial a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en relación con esta materia. Entonces, para los centros hospitalarios y para los gestores de servicios para los gestores de residuos peligrosos. Para las entidades de salud, ¿qué se da? Uno, que se debe adaptar y articular el plan de gestión de residuos hospitalarios y adaptarlo a todos los protocolos que se han dado para la atención de pacientes contagiados con el virus de COVID-19. A todos los centros de salud se les debe, a los funcionarios y a todos los empleados de los centros de salud, se les debe garantizar el suministro permanente de equipos de protección, el gorro quirúrgico, los guantes, tapabocas, protección para los ojos, en fin. Y también se ha dicho que deben utilizar batas impermeables de manga larga, un protector facial completo si se tiene la posibilidad, calzado de seguridad, en fin, y también da opciones como un delantal plástico si no se tiene la bata impermeable. Y sobre todo ha hecho énfasis en la capacitación que se debe dar al personal para el uso de los implementos de protección personal, las medidas de precaución frente al manejo de los desechos e implementos potencialmente contaminados y los procedimientos de limpieza y desinfección y esterilización de ciertas áreas que hayan podido estar contaminadas. Recomienda lo que siempre se dice, la aplicación de las técnicas de lavado antes y después de la manipulación, antes, durante y después de la manipulación de los residuos, evitando así los contagios. También establece que los equipos o todos los elementos utilizados durante la gestión de los residuos deben ser desinfectados, todos aquellos, los carritos que se lleven y demás, deben ser desinfectados, que el almacenamiento temporal, el transporte y la disposición final se garantice
durante todo el tiempo. No se puede suspender este tipo de servicio. Se debe comunicar siempre el riesgo. Si son residuos que están potencialmente contaminados, pues debe etiquetarse y comunicar este riesgo, y si alguien con ocasión de la gestión de estos residuos o manipulación resulta contagiado, deberá prestársele atención médica. ¿Qué se dice para los gestores de residuos peligrosos, en especial para los gestores de residuos peligrosos de riesgo biológico infeccioso? Primero, se debe garantizar todas las actividades, no se puede suspender ni recolección, ni transporte, ni tratamiento, ni disposición final de los residuos de riesgo biológico infeccioso. Se debe coordinar con la administradora de riesgos profesionales y seguridad en el trabajo y todos los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, que se les suministren a los empleados todos los elementos de protección personal para prevenir los riesgos de contagio. También debe estar o ser cuidadosos en que se cumplan las medidas que se han establecido de distanciamiento social, utilizar todos los implementos de seguridad que se les dan, cambiarse la ropa diariamente, lavar todos los implementos que hayan utilizado en el manejo de estos residuos con detergentes y con desinfectantes, y preferiblemente que se laven con agua a más de 60 grados centígrados. Sin embargo, también había salido, no sé, ya tantas noticias que debería utilizarse una temperatura mayor en general, pero pues estas son las directrices que nos da el Ministerio en Colombia. Además, se deben tomar todas las medidas que tiendan a la desinfección de los implementos que han entrado en contacto con este material o con estos desechos que pueden estar potencialmente contaminados. Se establece para los vehículos que transportan este tipo de desechos que cuenten con cabinas en la cabina de desinfección con elementos del conductor, perdón, con elementos de desinfección para todo el vehículo, y que se limpie no solamente la tapicería y las sillas, sino también el manubrio, la caja de cambios y otros elementos que estén permanentemente en contacto con las personas. También que mantengan actualizados sus planes de contingencia para asegurar que no se interrumpa en ningún caso la prestación del servicio y que se le den soluciones a quienes estén generando este tipo de residuos. También se debe informar a las entidades territoriales por parte de este tipo de gestores de residuos peligrosos cómo está siendo el manejo que están dando de los residuos peligrosos, cuál es la cantidad de los residuos peligrosos que están gestionando, porque aquí hay un aspecto muy importante, que no lleguen a colapsar estos sistemas de gestión de residuos peligrosos de riesgo biológico, y que se puedan tener de pronto algunas alternativas para poder cumplir con todos los condicionamientos de la gestión. Dentro de los aspectos importantes también que se tienen en cuenta dentro de estos en Colombia es que todo aquel residuo sobre el cual se tenga sospecha de estar contagiado o contaminado por haber entrado en contacto con un paciente contagiado debe eliminarse. Así lo establece el decreto 351 del año 2014, que fue incorporado en el decreto 780 del año 2016. El artículo 5º en el parágrafo es enfático en establecer que todo aquello que se tenga duda sobre la posibilidad de haber entrado en contacto con una persona contagiada debe gestionarse como un residuo peligroso y por tanto ser eliminado. Y aquí empiezo ya a cerrar un poco esta charla diciendo esto. Claro, están las directrices que tenemos que tener para el manejo de los pacientes intrahospitalarios, aquellos que han sido contagiados con el virus COVID-19. Pero es que el principal problema en la actualidad lo está representando es el manejo de los pacientes en casa. Porque según datos que recogí ayer de una conferencia en la que estuve, que dio un asesor de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, nos decía que en el país cerca del 86%, más del 86%, el 86.56% de los residuos, de los pacientes están siendo manejados en casa. Es decir, que una gran cantidad de los residuos
que se generan de riesgo biológico están siendo manejados como residuos domiciliarios, que solamente el 10.25% de los pacientes son manejados en centros hospitalarios y que un 3.18% de los pacientes están en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la preocupación? Los residuos de riesgo biológico que están siendo, o los residuos que están siendo contaminados y que están siendo manejados en las casas. Entonces, tenemos las dos opciones. Uno, o que el paciente contagiado con la enfermedad, con el COVID-19, esté en un hospital, la gestión de los residuos, las pautas, las directrices, el control de las autoridades sobre estos residuos que se generan. Pero la otra opción es que los residuos contaminados también se estén generando en los hogares, y aquí es donde viene la real problemática. ¿Qué hacer con los residuos que generamos y que están siendo contaminados en casa? Puede ser, o sea, nosotros seguimos generando residuos, se sigue prestando el servicio de aseo, en la medida de lo posible también se está desarrollando las actividades de reciclaje. Si en el hogar no tenemos pacientes o no tenemos una persona contaminada o contagiada, perdón, con el virus del COVID-19, entonces debemos continuar con nuestra separación de los residuos. Nunca antes en la historia de la gestión ambiental del país había sido tan importante realizar una correcta separación de los residuos. Cuando tenemos una opción de recolección de residuos orgánicos, debemos depositar todos aquellos putrescibles, fermentables, los residuos orgánicos en la bolsa verde. Si no, tenemos los residuos aprovechables, papel, cartón, vidrio, plástico, metal, en la bolsa blanca. Recordemos que tienen que estar limpios y secos para poderlos reincorporar en las cadenas de valor. Y todo aquello que pretendamos desechar, papeles higiénicos, servilleta, papel aluminio, papel vinipel, o papeles o cartones que estén contaminados con restos de alimento, estos los debemos gestionar como desechos. Pero ¿qué pasa si en el hogar hay una persona con el virus? Entonces, los restos de comida, si tenemos la opción de quién los recoja, en la bolsa verde. Si no, pues irán a la bolsa negra. Los residuos aprovechables, que no hayan encontrado en contacto con el paciente, que no estén contaminados o que hayamos desinfectado previamente, que tengamos la certeza de que no sean una fuente de contagio, los podemos depositar en una bolsa blanca. De lo contrario, estando la persona contagiada con el virus, tener unos residuos contaminados, si tiene unos residuos contaminados, lo que debe hacer es depositar en la bolsa negra el papel higiénico, las servilletas, los papeles metalizados, el papel aluminio, todo aquello contaminado. Y los tapabocas, la botellita de agua que tomó el enfermo, el gel antibacterial o la botellita de alcohol que había entrado en contacto con el enfermo, todos los elementos de protección personal que utilice el enfermo o la persona encargada de atenderlo, vamos a presumir que son residuos que están contaminados y los debemos desechar en una bolsa negra. Preferiblemente, descontaminar la bolsa y ponerla en una doble bolsa negra. Esas serían las indicaciones con el fin de minimizar contagios en el personal de operarios del servicio de aseo y en los recicladores de entregarles este material a ellos. Debemos ser muy cuidadosos para que nuestros residuos no sean una fuente de contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener un gestor autorizado o un gestor que pueda darnos una gestión racional, ambientalmente racional de los desechos peligrosos, pero pues ante una cifra como la que planteamos de un 80%, más de un 80% de pacientes que están siendo manejados en casa, pues los hogares lo que hacen es entregar a la persona prestadora del servicio de aseo sus desechos contaminados. Es decir, pues que se está generando un riesgo y por eso es tan importante que intentemos desinfectar, descontaminar todos aquellos desechos que tenemos si hay una persona en casa. En general, seguirán aplicando todas las estrategias que tenemos para el manejo de los residuos. Evitar la generación de residuos innecesarios en los hospitales y en la casa, especialmente en la casa, porque están siendo gestionados a través de la persona prestadora del servicio de aseo. Separar los residuos cuando sean posibles y sobre todo los que estén potencialmente contaminados, ser muy cuidadosos con su manejo y entregarlos en la doble bolsa negra.
Dentro de las habitaciones de los pacientes, pues tener todo el cuidado con el manejo de los desechos, una caneca con tapa de pedal, limpiar las áreas que han entrado en contacto con los residuos, mantener una adecuada ventilación tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y seguir las indicaciones relativas al contacto de superficie y lavado frecuente de manos. Ya para concluir y cerrando con las mismas preguntas que nos habíamos hecho al iniciar la presentación. En primer lugar, pues, ¿qué está pasando? Pues que tenemos una mayor generación de residuos de riesgo biológico. Y esto, pues definitivamente es una problemática que tiene que tenerse, sobre la cual tiene que tenerse cuidado y prestar suficiente atención. ¿Por qué se está presentando esta situación? Como ya lo mencionábamos, hay una mayor cantidad de personas expuestas que están siendo contagiadas con el virus, que están yendo a los sistemas de salud y por tanto están entrando a los hospitales, aumentando la generación de los desechos peligrosos. ¿Dónde se está presentando en este problema? Pues en todo el país donde hay una persona contagiada con la enfermedad, con el COVID-19, pues vamos a tener la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos que genera y pues estamos enfrentados a esta problemática de la generación del residuo. ¿Cómo hacerle frente a esta situación? Pues acogiendo las directrices del Convenio de Basilea, de la Organización Mundial de la Salud y en especial las que ha dado el Gobierno Nacional a través de sus ministerios para hacer una adecuada clasificación y gestión, no suspendiendo a través de los gestores la prestación del servicio. ¿Quién debe responder en caso de afectación? Aquí, como les decía al inicio, pues las normas, si bien se han dado unas directrices, unos decretos que establecen los condicionamientos y cómo debe darse la prestación del servicio de aseo y la gestión a través de personas autorizadas, de gestores con licencia ambiental, definitivamente tocará ver en qué momento se presenta la afectación, si se da antes de la entrega al gestor o posteriormente a la entrega del gestor. Y cuando se entrega a este gestor, qué tipo de tratamiento se está dando conforme a las autorizaciones que haya dado la correspondiente autoridad de licencias ambientales o las corporaciones autónomas regionales. Ya hicimos referencia a cuáles son las medidas que se han tomado, pues se ha ordenado que se tenga cuidado con la gestión de los residuos peligrosos que están siendo generados, bien sea por los centros de salud, en el hogar también se han dado unas directrices para el manejo de los residuos, bien sea los aprovechables, los desechos o aquellos que potencialmente puedan estar contaminados por haber entrado en contacto con una persona contagiada y seguir cada uno de los pasos. Para las entidades de salud, pues acoger las directrices del Ministerio de Salud. Los gestores de residuos peligrosos deberán seguir dando cumplimiento a la normativa ambiental, seguir dando cumplimiento a la licencia ambiental que les ha sido otorgada. ¿Qué papel juegan las autoridades ambientales? Pues definitivamente tendrán que seguir cumpliendo con las funciones que ha establecido la Ley 99 del 93 y para la ALA y bueno, el Ministerio según los decretos a partir de la Ley 1444 del año 2011 que cambia algunas de las funciones y que le otorga a la ALA unas específicas, dar cumplimiento a la normativa ambiental, porque si bien se han dado algunas normas en relación con el aplazamiento de algunos plazos o de algunos trámites, la suspensión de algunos trámites en los tiempos que se tengan que dar durante el confinamiento, pues esto no exime del cumplimiento de la normativa ambiental bajo ningún punto de vista. Entonces, estos serían básicamente unas reflexiones. Yo sé que quedan muchas inquietudes en relación con este tema, pero creo que la idea es presentarlas y dejar sobre la mesa todo lo que está pasando en el país y la capacidad que tenemos para darle una gestión ambientalmente racional, tal como nos lo mandan las normas internacionales en Colombia y seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud.